Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo. Para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Germandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Contentos y agradecidos con el Padre porque estamos nuevamente aquí en la emisora. Busco en ti. Jorge, ¿tú cómo estás este día? Todo muy bien, Germandiel. Todo muy bien. Ya estamos en cuenta regresiva para nuestro segundo congreso aquí en la ciudad de Bucaramanga. Tu propósito es tanto identidad. Sé que el Padre prepara los corazones de cada uno de nosotros, tanto los expositores como los asistentes, para poder recibir esas bendiciones que vamos a tener allí en ese evento, Germandiel. Amén, amén, así es. Bueno, estamos muy cerca. De verdad, pues que todavía usted está a tiempo de invitar y de ser partícipe de este congreso que de seguro que es de bendición, ¿verdad? Por allí pues hay testimonios de personas pues que han podido hablar, ¿verdad? Y valga la redundancia, testificar acerca de lo eficaz y lo tremendo que ha sido este congreso para sus vidas. Así que muchas bendiciones, bienvenidos todos, naciones todas, como siempre, a este su espacio, Dios de lo imposible. Muchas bendiciones, estamos muy contentos y agradecidos con el Padre por estar nuevamente aquí, porque es una bendición poder llevar de su palabra, poder hablar acerca de él. Y hoy con un tema pues que hemos titulado su perspectiva de fe, ¿verdad? Ese es el tema, perspectiva de fe. Y cuando hablamos de esa perspectiva de fe, pues tiene que ver, ¿verdad? Hay muchas definiciones, pero tiene que ver con ese panorama de un punto de vista determinado, ¿verdad? Y precisamente es un punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. Entonces, el Padre Celestial nos hace hoy mención acerca de cuál es nuestra perspectiva de fe, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto de vista acerca de la fe? ¿Verdad? Y de hecho vamos a ver que Él ha establecido en su palabra, en la Biblia, en la Torá, como usted le llame, está establecido una definición de qué es la fe. Porque Él no define qué es la fe, porque quiere que nosotros hagamos uso de ella, ¿verdad? Porque como siempre lo he dicho, Él nos creó para que fuésemos creación suya y personas de fe, ¿verdad? La fe es la sustancia de nosotros como hijos de Dios, del creyente, de usted y de mí, amado hermano. Por encima de todas las cosas, por encima de cualquier circunstancia, usted y yo debemos tener fe. Circunstancias en lo natural, que nosotros veamos, la erradicamos, ¿verdad? Y las transformamos a través de nuestra fe. Pero ¿fe en quién? En nuestro Dios. Ahora la pregunta, ¿cuál es tu perspectiva de fe? O hacia dónde está siendo direccionada tu fe? Hay muchos caminos que conducen a tener fe, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde está tu fe? ¿Verdad? ¿Cuál es la perspectiva de tu fe, mi amado hermano? ¿Sí? ¿En qué dirección está tu fe? ¿Verdad? Porque la sociedad nos pinta muchas cosas, amado hermano, y no es mi intención juzgar o señalar a nadie, ni ninguna religión, ni ninguna doctrina. Hago mención acerca de la fe que nosotros debemos tener, ¿verdad? Pero hacia dónde está direccionada de nuestra fe, ¿sí? Y vemos que Jesús confrontó y de una forma habló o quiso darle a entender a aquellos fariseos y escribas que hacían tener fe, ¿verdad? O daban a entender que tenían fe, y ciertamente tenían fe. Eran personas muy estudiosas, muy eruditos de la palabra, pero su fe estaba distorsionada, amado hermano, ¿sí? Y yo te puedo hablar de mi propio testimonio, ¿verdad? Yo era una persona que estaba en una doctrina, ¿verdad? Que creía tener fe o que creía que estaba en los caminos correctos acerca de la fe y era religioso, ¿sí? Porque creía que estaba siguiendo los principios que dictaminaba esa religión o esa doctrina.
lo deseé llamar, pero el Padre fue el que me abrió los ojos y quitó ese velo. eh, y fue Él, solamente Él, no fue ninguna persona, no fue ninguna religión, no fue ninguna doctrina, como le sucedió a Pablo, ¿verdad? O a Saulo, que él era Saulo, ¿verdad? Y Dios le cambió el nombre. Pero Saulo tuvo que tener un encuentro con Yeshua, con Jesús mismo, con el Dios mismo, para que se le revelara, ¿verdad? ¿Cuál era la fe que él debía tener? Porque él era un hombre de fe, era un hombre que conocía las escrituras, era un hombre que conocía la palabra, pero su fe estaba distorsionada. Tenía una perspectiva incorrecta acerca de la fe. Y tuvo que aparecerse el mismo Jesús, el mismo Dios, y tener un encuentro con él. Todos conocemos el pasaje eso, en donde él escuchó una voz de Dios, en donde él vio una luz, ¿verdad? Tuvo un encuentro con él, porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Como le digo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él diría, bueno, voy a matar o destruir a los cristianos por su fe, porque de acuerdo a su fe, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso el Padre hoy nos dice cuál es la perspectiva de esto, cuál es la visión hacia donde está enfocada tu fe. Y nos confronta, amado hermano, porque eh, tenemos que tener la fe en Él solamente Él. Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por mí quién? Sino por mismo Yeshua. La palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo mismo, amado hermano, ¿sí? Entonces, bueno, ni siquiera yo mismo sé por qué comencé hablando así, pero es el mismo Padre hablando. Yo tengo un tópico, yo tengo una temática, yo tengo un bosquejo, pero también me dejo guiar por la voz del Espíritu. Comencé hablando de eso, ¿verdad? Hacia dónde va direccionada nuestra fe, cuál es la dirección de nuestra fe, amado hermano. Y el Padre nos hace mención acerca de eso. Es necesario tener la perspectiva correcta de nuestra fe, que nuestra fe esté cimentada en Cristo Jesús. Amados hermanos, por eso es que, mira, aquellos fariseos, aquellos escribas, se perdieron de disfrutar de las bendiciones o hasta de los milagros de Dios y del mismo Yeshua. Jesús mismo le demostraba los milagros a ellos, pero ellos mismos eran los que limitaban el poder de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Yeshua quiso hacer o hizo un milagro el sábado, que era el día de descanso. Y entonces ellos dijeron, pero ¿cómo este se atreve a hacer milagros en el día de descanso? Para ellos, para los eruditos, el sábado o el día de descanso, el día sexto, era un día en que no se podía hacer nada. Pero Jesús mismo hizo milagros en ese día. Vino a derrumbar los fundamentos que ellos tenían preestablecidos. Vino a cambiar la perspectiva de la fe que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que nos limitamos de disfrutar de los milagros, de las sanidades, de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, porque nuestra fe tiene una perspectiva incorrecta, y por eso Dios o Yeshua pues nos dio esa enseñanza, ¿verdad? Cómo Él pudo derrumbar los argumentos de aquellos fariseos escribas, ¿verdad? Como él le dijo, pero ¿cómo ustedes van a comer y no se van a lavar las manos? Y él le dijo, pero no es eso lo que contamina, contamina lo que está pues en el corazón, lo que sale de tu boca. No le estaba queriendo decir que no teníamos que tener una, una inocuidad, una limpieza, ¿verdad? Sino que le estaba dando a entender a ellos a través de parábolas, a través de mensajes allí implícitos, ¿verdad? Porque así era Jesús, le hablaba en parábolas. Y cuando ellos querían avergonzar a Jesús, entonces Jesús, a través de estos mensajitos, de estas palabras, los confrontaba a ellos. Entonces, hoy Dios nos confronta acerca de nuestra fe.
cuál es la perspectiva de nuestra fe, cómo está nuestra fe, hacia dónde va direccionada nuestra fe. Porque, amado hermano, y vaya que mire, no he comenzado con el boqueo y nada de tópico, es Dios mismo hablando. Hablaba y conversaba con un ministro, ¿verdad? Y eso pues, me llamó la atención, porque él decía, bueno, nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Hay cosas, yo sé que usted quizás es un pastor, es un ministro, es un profeta, es un ministro de Dios y Dios le ha dado palabra a usted, ¿verdad? Pero esas palabras o esas promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y este hombre comentaba acerca de eso. Hay promesas que él tenía, pero que sabía que tenía que echar mano de la fe para conquistarlas, ¿verdad? Entonces él decía, nosotros tenemos que estar firme, estar seguro de lo que Dios ha hablado de nosotros, ¿verdad? Bueno, hablamos acerca de que venían muchos predicadores aquí a nuestra nación, eso está bien, yo no cuestiono ni eso, ¿verdad? Pero o hablamos y él decía, bueno, nosotros tenemos que creer en nosotros también, ¿verdad? En lo que Dios ha dicho de nosotros, y es cierto, yo admiro a muchos hombres de Dios, admiro su fe, ¿verdad? Pero no los idolatro, porque también tenemos que creer en nuestro depósito, y eso es lo que él hacía mención. Ok, los recibimos, incluso yo he estado allí presente en muchos eventos, ¿verdad? Como espectador, como invitado, pero les admiro, ¿verdad? Admiro su asignación, todo lo que ellos hacen, pero también creo en lo que Dios ha depositado en mí. También creo, como decía este hombre de Dios, también creo o debemos creer que Dios eh, va a hacer cosas como esas y mayores que esas con nosotros. Y eso es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, también yo como hombre de ciencia, cuando Dios decide usarme como hombre de ciencia, yo tengo que fluir en eso, ¿verdad? Pero antes yo creía o admiraba a muchos hombres de ciencia como Albert Einstein, hombres que hicieron grandes cosas en cuanto a la ciencia, ¿verdad? Pero no, como que no terminaba de entender lo que Dios había puesto en mí como hombre de ciencia, ¿verdad? Y ya estos hombres pasaron, dejaron un legado, pero nosotros también tenemos que marcar la diferencia. Bien sea si usted es hombre de ciencia, yo soy hombre de ciencia, Dios lo va a usar cuando Él así desea hacerlo, ¿verdad? Y también en su ministerio, ¿verdad? Admiramos ministerios poderosísimos, pero también tenemos que tener una perspectiva correcta de la fe en cuanto a nosotros, a nuestro ministerio. Amado hermano, no idolatramos a nadie, ningún hombre de Dios, pero creemos en lo que Dios ha hablado de nosotros. Y eso es lo que hablaba con este hombre de Dios, que es muy cierto, amado hermano. Entonces vemos, so, eh, en Hebreos 11:1, nos habla que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción sobre lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, como le decía, hay una fe que Dios ha definido. ¿Por qué la definió? Porque quería que hiciéramos uso sobre esa fe, hermano, porque estaba establecido allí, porque quizás hemos escuchado acerca de la fe. Yo sé que muchas personas, el impío, el inconverso, ha escuchado de la fe, pero no entiende qué es la fe o no tiene una perspectiva correcta de la fe. Y muchos de nosotros hemos escuchado acerca de este versículo. No lo sabemos de memoria, ciertamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no entendemos la magnitud de lo que Dios dejó allí, ¿verdad? ¿Cuál es tu certeza? ¿Cuál es tu convicción acerca de la fe? Sí, porque hemos escuchado de la fe, pero ¿cuál es tu fe en este momento? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Hacia dónde está proyectada tu fe en este momento? Como este hombre que estaba proyectado hacia un futuro, la verdad, y decía, yo sé que Dios me va a usar como esos hombres. Bueno, eso está bien, gloria a Dios. Dios nos ha usado, nos ha llevado a altares, a púlpitos, eso está bien, pero él decía, yo voy a estar allí como ellos en algún momento. Y eso, pues, eso está bien, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva de tu fe? ¿Cuál es? ¿Cuál es la certeza que tú tienes de las cosas que Dios ha hablado de ti?
No importa los vientos contrarios, las tormentas, los obstáculos, quien se te haya levantado, mira, se te van a levantar cuando estás cercano de una promesa, son las personas las cuales tú menos imaginas, los más cercanos a ti, tu familia, ¿verdad? Lo que tú menos esperas, quizás te van a traicionar, ¿verdad? O van a dejar de creer en ti, o antes te apoyaban y ya no. Entonces, y has menguado en cuanto a la fe por eso. Pero tienes que tener la fe alta, amado hermano. Tienes que tener una perspectiva de tu fe eh, correcta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que tener los ojos es en Jesús, no es en ningún hombre, no es en ninguna persona, no es en ningún hombre, no es como le decía, muchos esperan que venga hombre, extranjeros, invitados, ¿verdad? Bueno, eso está bien, como le digo, si viene en gloria a Dios, pero tu fe debe estar cimentada en Jesús, en Dios, ¿verdad? Y honro y respeto a estos hombres de Dios, no estoy hablando nada de ellos, pero quiero darle a entender que su fe primordialmente tiene que estar en Dios, amado hermano, ¿sí? Entonces vemos que en lo que tengas fe conforme a su voluntad será hecho, amado hermano. Vuelvo a decir, en lo que tú tengas fe conforme a la voluntad de Dios, así será hecho. Y eso está en Marcos 11:24, amado hermano, ¿sí? Marcos 11:24 dice eso. Ah, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que usted pida orando con fe, crea que lo recibirá, ¿sí? En oración. Muchas cosas usted y yo oramos, pero ¿qué estamos orando? Y es importante orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios me ministraba, amado hermano. Mira, hay cosas simples que nosotros oramos, ¿verdad? Y sucede y decimos, wow, ¿cómo esto sucedió? Algo tan simple que yo le he pedido a Dios, ¿verdad? Padre, que suceda esto. Y es algo simple, ¿verdad? Y sucede, y yo no me esperaba que sucediera. Y entonces le pregunto, ¿por qué sucedió? Por mi fe y porque estaba alineado a su voluntad. Entonces se cumple lo que aquí dice, ¿sí? Todo lo que pides orando, crees que lo recibieres y vendrá. Lo recibimos y viene si está conforme a la voluntad de Dios. Pero si no está conforme a la voluntad de Dios, entonces no va a suceder. Pero cosas tan simples como yo le decía, que le he pedido y he visto y digo, wow, el Padre hizo esto. ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba alineado a su voluntad. Y por eso vemos cosas grandes, más tremendas, como las que hizo, eh, bueno, aquel hombre que oró para que el sol se detuviera, ¿verdad? Y este fenómeno ocurrió, ¿verdad? La luna se detuviera, ¿verdad? Y esto sucedió. Pero si le buscamos una cosmovisión científica a esto, muchos hombres, y he compartido con hombres de ciencia científica que también son ministros, que dicen que no se detuvo ni la luna ni el sol, no, no, que lo que se detuvo fue la Tierra. Bueno, esa es su perspectiva. Estamos hablando aquí de ciencia ya, pero bueno, eso es teología, eso es fundamento también de ciencia, y no vamos a debatir, pero tiene sentido también, porque nosotros estamos en movimiento, la Tierra está en movimiento y dice que lo que se detuvo fue la Tierra. Pero bueno, no vamos a debatir con referencia a eso. Lo que quiero darle a entender es que conforme a la fe de este hombre, eso eh, se detuvo y sucedió aquello. Conforme a la fe, Elías mandó a que cesara la lluvia, cesó, a que lloviera y llovió. Hombre, he escuchado y he visto estos testimonios, hombres que llegan a lugares, territorios donde no ha llovido, declaran la palabra y llueve. Pero yo te pregunto, ¿por qué? Porque tienen una perspectiva de su fe grande, hermano, y porque eso está alineado a la voluntad de Dios. Por eso aquí dice que todo lo que tú pidieres en oración, y si tú crees, lo recibirás. Y yo con algo tan pequeñito que le pedí, el Padre me lo respondió, ¿sí? Y estos hombres le pidieron cosas grandes, ¿verdad? Y sucedieron. ¿Por qué? Porque aquí, si usted pide con fe, en oración, usted lo recibirá.
el nombre de Jesús. Entonces, otra cosa importante, amado hermano, es que nosotros como tenemos que tener un estilo de vida de fe, un estilo de vida de fe. Siempre lo he dicho, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. La Biblia habla mucho de la fe, de nuestro estilo de vida de fe, de que somos hombres de fe. Y lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 17, en donde nos dice eso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe. La fe que usted esté demandando a Dios para que le haga justicia, eso se manifestará. Dios es un Dios justo, como le he dicho, amado hermano. He visto a Dios haciendo justicia, ¿verdad? No solamente en mí, sino en otras personas que han pedido oración, que necesitan justicia. Y por eso aquí él dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que Dios quiere manifestar justicia para usted y para conmigo por su fe. Pero ¿dónde está su fe? ¿Está primero su fe en algún abogado secular? Pues está primero su fe en el mejor de los abogados, que es Jesucristo mismo. ¿Verdad? Porque la fe en Él es la que hace que Él mueva su brazo de justicia. Y todo es por fe y para fe, como está escrito. Y por eso dice, más el justo por la fe vivirán. Se está diciendo que usted y yo, si somos justos, usted y yo somos justos, tenemos, entonces, por la fe viviremos, tenemos un estilo de vida de fe. Y por eso que muchas veces nos dicen, bueno, pero usted está como a líder crazy, ¿verdad? Un poco loco, porque no es, yo creo por cosas tremendas, porque yo tengo una fe, usted tiene una fe. Yo sé que su fe también es loca, amado hermano, en el sentido de lo que usted le pide a Dios. Por eso que muchos dicen, pero eso es algo loco. ¿Cómo usted va a orar y a tener fe para que eso suceda? Bueno, ellos no tienen al Roja Codés, el Espíritu Santo. Nosotros sí. Y por eso que creemos por cosas inescrutables. Por eso que yo creo y sé que usted también cree en milagros, en portentos, en milagros extravagantes, milagros extraordinarios que, que hicieron hombres de Dios. Pablo que los hizo, pero no fue Pablo, fue por su fe. Y yo también he visto milagros extravagantes en mí, ¿verdad? Y he dicho, wow, por eso es que mi fe es mi fe, digo yo, ¿verdad? Pero sé que su fe también es grande, amado hermano. Por eso es que yo veo ocurrir cosas en mi vida tremendas. Y cuando ocurren cosas, yo estoy tranquilo, porque sé que eso es parte del mover de Dios, ¿verdad? Pero son cosas que no todo el mundo las va a discernir y la va a entender porque no tienen la fe y no tienen el rojo en ellos. Entonces, por eso yo sé que yo tengo un estilo de vida de fe y eso es lo que el Padre le dice a usted, que usted tiene que tener un estilo de vida de fe. ¿Cuál es el vocabulario que usted está hablando? No importa el territorio, la nación, cuál si usted se encuentra, ¿verdad? Si Dios lo tiene allí, si Dios lo plantó allí, pues Él va a ser el que va a tener cuidado de usted. Eh, no importa, como le digo, lo que pueda decir, lo que tenga alrededor suyo, no. Importa lo que Dios ha dicho, hermano. Importa su fe en Él, eso es todo. No importa ningún gobernante, ningún partido político, no importa. Eso, bueno, que le digo, no voy a hablar de política, no es el caso. No es que lo desechamos a ello, no, sino que quiero darle a entender que su fe debe estar primeramente en Él, en Dios, ¿verdad? Y entonces por eso vemos que hay cosas que solo, bueno, esto cuando lo desarrollaba, amado hermano, quedé sorprendido. Hay cosas que solo la fe puede hacer, ¿sí? Vemos en Mateo, capítulo 9 verso 2. Mateo capítulo 9 verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y vemos en el verso del 6 al 8, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así le dijo Jesús al paralítico. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sí? Entonces, como le digo, vea el milagro que Jesús se atrevió a hacer acá. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Pero antes fue cuestionada su fe. ¿Cómo así? Estaban allí unos escribas, ¿verdad? Que le dijeron a Jesús, en otras palabras, este blasfema, ¿verdad? Porque él le dijo a ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús sabía que ellos estaban allí, pero él le dijo, pero ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, decir, levántate y anda. ¿Sí? Los escribas estaban cuestionando a Jesús, que le dijo, oye, levántate y anda. Y lo mandó a su casa, ¿verdad? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó. Es decir, mi amado hermano, Dios, Jesús hizo un milagrazo, ¿verdad? Pero estaban allí los escribas que lo estaban cuestionando. Así como le decía, hay cosas que solo la fe puede hacer, amado hermano. Solo la fe hace que puede hacer que puede producir que sucedan. Sí, le hablo a personas que necesitan una sanidad, que necesitan un milagro, que necesitan que su cuerpo sea sanado, pero que se dejan cuestionar mucho por algún escriba, y quizás su escriba es un médico, quizás su escriba es una persona que está allí y le está cuestionando su fe, y usted es un hombre de fe, pero está perdiendo su fe porque hay un escriba allí que le está diciendo, oye, tú estás blasfemando, como le dijeron a Jesús. Este blasfema, le dijeron, pero Jesús se atrevió a decirle al paralítico, levántate y anda. ¿Cuál es el escriba que tú tienes allá al lado? Te está diciendo, como que está blasfemando. Sí, amado hermano, Dios quiere hacer milagros en personas que están cerca de usted, ¿verdad? Hay cosas que la ciencia médica hace, eso está bien. Hay cosas que un medicamento puede hacer, pero hay cosas que ya el medicamento no puede hacer, y entonces es allí donde viene Dios. Y a esa fe es que Dios te quiere llevar, a que no dependa de un medicamento, a que entienda que a ti no te va a sanar o que no te sanó un tratamiento o algún medicamento. No, el que te va a sanar y el que te va a dar el milagro es Él, Jesús. Como este paralítico, era imposible que un paralítico se levantara así de la nada y anduviese. Y Jesús le dijo, levántate y anda. Pero usted tiene que tener fe, porque hay cosas que solo suceden por la fe, amado hermano. Te decía, yo he podido estar con personas que quiero estremecerlo y decirle, mira, tú vas a ser sano, pero es por la fe. Pero se apoyan tanto en un medicamento, se apoyan tanto en unas pastillas. ¿Y cómo haces tú para bregar con personas así? Que escuchan escribas, ¿verdad? Que claudican en dos pensamientos en cuanto a la fe. Es muy difícil, amado hermano. Pero como le digo, quiero estremecerlo para decirle, Dios te quiere sanar, Dios te quiere dar el milagro. Pero ¿cuál es la perspectiva de la fe de esas personas? Por eso le digo, hay cosas que Dios quiere hacer con su vida. Yo sé que usted verá, escuchará este video posteriormente y no es casualidad, porque Dios quiere darle su milagro, Dios quiere darle su sanidad. Amado hermano, yo soy una persona que estoy sano completamente y me niego rotundamente a tomar medicamentos, porque yo no dependo de un medicamento, yo dependo de Dios. Y el único que me mantiene sano es Él, ¿verdad? Es Él, amado hermano, es Él. Y honro la vida de una persona que conozco también, que han pasado por situaciones difíciles como COVID, ¿verdad? Pero su fe no está en esos medicamentos, en ese tratamiento,
del COVID, no, que su fe está en Dios, ¿verdad? Y esa fe es la que yo admiro, honro, admiro a esas personas, a esos profetas que conozco, son casos reales, tangibles, que yo los veo, que hablo con ellos, que los veo cómo están allí, aún con COVID, predicando, haciendo la voluntad de Dios, amado hermano, pero eso es por fe, porque hay cosas que solo suceden por fe, como le decía, y esa fe es admirable. ¿Usted cree que Dios va a defraudar su fe? No, este paralítico tuvo que tener fe para que Jesús le dijera, levántate y anda. Pero hay cosas que solo suceden por la fe, amado hermano. Hay cosas que tú vas a vivir, tu sanidad, la restauración de tu matrimonio, todo, pero va a ser por la fe que tú pongas en Él, no por los consejos o las voces que escuchas de otros. Eso está bien, pero va a llegar un punto que va a depender solo de tu fe en Él, amado hermano, en Él. Bueno, esto me estremece el espíritu, porque sé que Dios quiere hacer cosas con ustedes, que Dios quiere hacer cosas inescrutables, que Dios quiere sanar, Dios quiere darle a entender que tienes que tener fe en Él, porque quizás vas a salir ileso de algún tratamiento, vas a ser sano por la ciencia médica, amén, eso está bien, pero va a venir otra cosa y Dios va a probar tu fe otra vez, porque está tratando contigo, porque Él quiere que entiendas que tu sanidad depende de Él, no de un hombre, no de los medicamentos, depende solamente de Él, en el nombre de Jesús. Entonces, eh, vemos que en Él todo es posible, amado hermano. En Él todo es posible. Vemos Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Verdad? Esto es fe, amado hermano. Al que cree, todo le es posible. Todo, cualquier sanidad, cualquier milagro que usted que esté esperando, amado hermano, al que cree, todo le es posible. Pero es por fe. Dios quiere que usted acomode la perspectiva de su fe. Si está errada, Dios quiere acomodarla para que puedas experimentar tu milagro. En el nombre de Jesús. Y vemos, finalmente, amado hermano, vemos que Jesús nos dice cuál es la perspectiva de Dios, cuál es la visión, vuelvo y le repito, cómo está su fe, en dónde tiene usted su fe, ¿sí? ¿En dónde tiene usted su fe? Y vemos Juan 3:16 que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús le ofrece vida eterna. Jesús le dice eso, que Él lo ama, ¿verdad? Y que quiere que usted acomode su perspectiva de fe para que experimente todos los milagros y las bendiciones que Él tiene para usted. Así que muchas bendiciones, amados hermanos. Les bendigo. Chao, chao.